Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy vamos a dar inicio con la conferencia sobre la investigación cualitativa, para la cual tenemos el gusto de tener como conferencista a la doctora Carla Covarrubias Cuellar. Ella es profesora investigadora adjunta al quiz. Y bueno, antes de iniciar con la conferencia, me voy a permitir dar lectura a su breve semblanza. La doctora Carla Covarrubias Cuellar es profesora investigadora titular B del Programa Cultural del Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS) de la Universidad de Colima. Es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es miembro del Consejo Editor de la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, indexada a Redalic, a la base de datos EBSCO-HOST y LATAM Index. Es profesora de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima y del doctorado en Ciencias Sociales de esta misma universidad. También es profesora del doctorado en Estudios Mexicanos de ALACIT. Desde 1998 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es SNI nivel 2. Su productividad académica se centra en la sociología de la cultura y sus líneas de investigación son sociología de la religión, donde incluye movimientos pentecostal, neopentecostal, procesos de conversión religiosa y religiosidad popular, antropología de la familia, estudios culturales y de comunicación y metodología de la investigación cualitativa. Dentro de las cuales pues se especifica en lo que es la historia oral, la etnografía y teoría fundamentada sobre los grupos de discusión y el análisis crítico del discurso. Pues bienvenida, doctora. Muchas gracias por haber aceptado compartir el día de hoy con nosotros y pues a partir de hoy tiene el uso de la palabra. Gracias, muy buenas tardes, profesor Luis Alberto, todos estudiantes, estudiantas, colegas que por ahí alcanzo a ver, espero que estén muy bien. Pues nos hemos dado cita aquí para hacer un apoyo docente, ¿verdad? Me pidieron una conferencia, una charla, creo yo, sobre los asuntos de la investigación cualitativa y me parece muy importante la participación, dada la situación del futuro de los estudiantes, y ahí soy muy cómplice de los estudiantes. Entonces voy a permitirme hacer una exposición, compartirla, me dicen si todo va bien, si la ven, espero que esté bien. Efectivamente, yo trabajo en el quiz, soy investigadora de las ciencias sociales. ¿Ven ahí la pantalla completa? Sí, ¿verdad? Sí. Espero que sí. Entonces, el profesor Luis Alberto me pidió hacer una conferencia sobre generalidades de la investigación cualitativa. Yo siempre pienso que una cosa es el punto, la necesidad de información, pero siempre uno tiene, yo creo, mi perspectiva de uno que dice 2 pasos para atrás para comenzar un poco de historiar por qué llegamos a donde llegamos y cómo es que han sucedido las cosas en la investigación social y particularmente la investigación cualitativa. Entonces, es una presentación y mi propuesta, mi objetivo es, pues, ofrecerles a ustedes algunos elementos para comprender, pues, algunos elementos, ¿verdad? No se puede todo, ni decir todo, el tiempo es cortísimo, la historia de la ciencia es muy amplio, siglos atrás, entonces, pues, ofrecerles a ustedes esos elementos sobre la investigación cualitativa. Entonces, lo vamos a hacer, lo haremos a través de un brevísimo, pues aquí, pero brevísimo, recuento de la filosofía, para llegar a la investigación cualitativa, vamos a comenzar la filosofía a la ciencia, para llegar a la metodología, y después a la metodología que se me pidió, que es la metodología cualitativa, que es una metodología que está en todo el nivel superior. La universidad está promoviendo trabajos de investigación importantes y tanto la investigación, metodología cualitativa como la cuantitativa, pues son nuestras aliadas para la construcción de objetos de estudio y el conocimiento. Entonces, bueno, aquí rápidamente quiero decirles que todas las ciencias provienen de la filosofía, que esta ciencia de conocimiento es considerada como la madre de todas las ciencias, ¿verdad? Su objetivo es, como dice aquí, producir sistemas de reflexiones generalizadas acerca del universo, de la naturaleza, de la sociedad, el individuo y su lugar en el mundo. Es decir, el sujeto se concibe como parte de este todo, de un ecosistema que trasciende la vida social, trasciende y llega hasta esta cosmovisión
planetaria, ¿no? El universo, dice aquí. Entonces, es el filósofo quien empieza en su hábito a cuestionar racionalmente el mundo. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se hace conocimiento? ¿Cómo conocemos? ¿Qué sucede cuando conocemos? Etcétera. Entonces, hay un vínculo muy importante entre entre la ciencia como tal, esa ciencia del siglo XVI, y la filosofía que le antecede, ¿verdad? Entonces aquí yo puse que hay aportaciones de la filosofía al pensamiento científico. ¿Qué nos aportó, qué nos heredó la filosofía a las ciencias sociales? O a la ciencia, perdón, a la ciencia en general. Pues pero nos regaló o nos heredó la capacidad de asombro, ¿verdad? Eso cuando uno se pone a filosofar y nos sorprende la vida, la realidad, una idea, una acción, algo que nos contiene a nuestro alrededor. También la filosofía nos proporciona, o viene de ahí el razonamiento, la capacidad de razonamiento lo tiene el hombre, la mujer, toda la humanidad, los seres humanos. Pero el razonamiento es algo muy importante de tal manera que la filosofía rompe con esa linealidad del mundo, del statu quo, de las cosas, y entonces nos hereda la importancia del razonamiento y de problematizar la realidad. También se dice en la bibliografía que en ese sentido la filosofía nos dota un principio de reflexividad. Ser reflexivo, que es la capacidad de todo ser humano, pero la filosofía la toma y después la ciencia la hereda de la filosofía como esa capacidad de pensar las cosas, de razonar y de ser reflexivo, es decir, de reflexionar hacia adelante, hacia atrás, pero también nos permite, ya la ciencia nos permite ser todavía doblemente reflexivos frente a lo que estudiamos, pero también frente a mi mirada con respecto a lo que estudia un científico. Entonces, bueno, también nos heredó pues esa conciencia de la observación y la crítica. La filosofía nunca llega a conclusiones definitivas, ni absolutas ni permanentes. Al contrario, reconoce un cambio en nuestra mirada o nuestra forma de mirar el mundo, ¿no? Contribuye a orientarnos. La filosofía tiene una utilidad práctica. Nos construye, nos orienta, pero también pues lo hace a través de los valores universales, nos orienta en la vida. También responde a la necesidad, pues a todas las necesidades prácticamente del ser humano. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Etcétera, etcétera. La identidad de cosas que le anteceden a la ciencia viene por esa necesidad de explicar cuál es la relación de este sujeto con el mundo. Bueno, esos elementos, digo yo, que se retoman en la filosofía de la ciencia, todo este contexto de que la ciencia, hay un área que se llama filosofía de la ciencia, donde la filosofía reflexiona sobre los atributos y la composición de la ciencia, el papel de la ciencia en la sociedad. O sea, como se puse yo aquí, la filosofía y la ciencia forman un conjunto, forman parte del conocimiento humano, ambas poseen fronteras permeables. El filósofo, digo yo, y dicen muchos, reflexiona sobre su objeto de estudio, su conocimiento es abstracto, está basado en ideas y pensamientos, ¿verdad? Y un científico requiere ser críticamente reflexivo. Su conocimiento es concreto y utiliza para generar ese conocimiento un método riguroso. Sus deducciones son analíticas, utiliza datos empíricos y teoría. Y entonces creo yo que abajo dice, ahí dice, por lo tanto, filosofar en torno a la ciencia no es igual que hacer ciencia. Si yo filosofo sobre la ciencia, no es lo mismo que hacer ciencia. Entonces, bien, desde la filosofía hay dos posturas antagónicas que al paso del tiempo han tenido que tejer diálogos, puentes, porque vienen heredadas de la filosofía para la ciencia. Y esos son los idealistas. El idealismo filosófico es una forma de pensamiento. Ellos conciben el mundo desde las ideas. Fíjense bien, las ideas se empiezan a promulgar aquí. El mundo existe porque podemos pensarlo. O sea, es decir, le están dando un poder al pensamiento, a la percepción de los seres humanos frente al mundo. Las ideas dan sentido al mundo. Esos son algunos principios de los idealistas, ¿no? En la filosofía. Y la otra corriente, otra forma de pensamiento son los materialistas o el materialismo. Los materialistas que dicen, pues que el mundo existe antes que las ideas. Por eso podemos pensar el mundo, podemos reflexionar sobre el mundo. El mundo está dado por hecho como un mundo material de objetivo que existe y que gracias a eso podemos reflexionar sobre él. Y también sostienen que reflexionamos sobre el mundo porque el mundo pues existe, evidentemente no hay discusión, el mundo existe, por eso tenemos ideas, generamos ideas como seres humanos frente a eso, frente a esa materialidad. Entonces,
hay dos enfoques también, esos dos enfoques, perdón, plantean el problema de la cognicidad. En filosofía existe ese problema de la cognicidad, es decir, cómo el hombre o la mujer o los seres humanos conocemos el mundo. ¿Cómo conozco el mundo? Y esa cognicidad se basa en esos tres principios. Está claro para ambos enfoques, tanto para los idealistas como los materialistas, que el mundo es un objeto cognoscible. Fíjense bien, ¿dónde estamos? Estamos en los asuntos de conocimiento y el asunto aquí que me pidieron es sobre metodología cualitativa. Entonces vamos a llegar en breve para allá, vamos camino para allá, pero me parece que es importante todos estos elementos que le anteceden a esa particularidad de lo que es la metodología cualitativa, porque nada me cuesta llegar y echarles un rollo sobre eso, pero creo que es mucho mejor trazar un camino breve, brevísimo digo yo, para llegar a ese punto. Entonces, bueno, me regreso. El mundo es un objeto conocible, ¿no? El mundo está ahí, aquí el asunto es, con los idealistas y los materialistas, si el mundo es antes que mi pensamiento o mi pensamiento con respecto a ese mundo. El mundo es cognoscible de muchas maneras. Si existe un mundo, el mundo se puede conocer de muchas maneras, es otro principio que se comparte y también se sostiene o comparten ambas posturas que no es posible lograr un conocimiento fidedigno del mundo, mucho menos absoluto, eterno, inmutable, etc. Entonces, pues aquí, el modelo filosófico nos ayuda a comprender el modelo del pensamiento de la ciencia, donde nos vamos a meter enseguida. Están los materialistas, el materialismo y el idealismo. Esta parte del cuadro funda lo que es la perspectiva positivista de la ciencia, el materialismo en la filosofía, esa es su herencia. Y los idealistas también nos heredan en la ciencia una perspectiva que al paso del tiempo se va a llamar constructivismo. Entonces tenemos dos perspectivas de la ciencia ya que aparecen aquí, una de verdad del materialismo y otra del idealismo. La perspectiva positiva de la ciencia dice que la realidad es la que determina el sujeto. Es decir, hay un peso enorme en la realidad por encima de las ideas del sujeto. El mundo en sí es una evidencia, no hay manera de discutir eso. El mundo existe y es porque el mundo existe que podemos pensarlo. La realidad tiene peso en el conocimiento. Pues sí, lo que conocemos en nuestra capacidad de seres humanos es la realidad, nuestros mundos. Ya no el mundo como una evidencia, sino los mundos, ¿verdad? Los mundos, porque hay mundos subjetivos, hay mundos culturales, hay mundos sociales, hay diferentes mundos en nuestras experiencias de vida. La realidad es una facticidad, es un hecho, que la realidad existe. Esta perspectiva trabaja sobre una visión objetiva de la realidad. Si los estudiantes que me escuchan han escuchado hablar del objetivismo y subjetivismo, es que esta perspectiva materialista o del materialismo filosófico en la ciencia se llama positivismo, funda su visión sobre el principio de que la realidad se construye objetivamente. Ahí está. El idealismo, por otro lado, tenemos la perspectiva constructivista de la ciencia, heredada del idealismo, ya estoy diciéndolo. El punto de vista del sujeto determina el conocimiento de la realidad, es decir, se está promulgando las ideas por encima de la realidad. Gracias a nuestra capacidad de percepción y de construcción de sentido como seres culturales, podemos interpretar el mundo. La realidad real, suprema, es decir, la suprema realidad, Peter Berger y Thomas Luhmann, que están citados aquí abajo, dicen que vivimos todos ustedes y yo, todos los seres humanos, en una realidad que se llama realidad suprema. Sí hay muchas realidades, como yo dije acá, ¿verdad? O como queramos entenderlo. Todos de pronto podemos asistir o vivir en diferentes realidades, pero hay una que se llama realidad suprema, que es la que estamos todos ahora, que es la que se llama, la realidad suprema es la realidad del aquí y el ahora, en la que estamos justo nosotros. Ojalá pudiéramos desdoblarnos, ¿verdad? Algo que ya está estudiando la física cuántica. Pero en este momento, en los años 50, 60, Peter Berger y Luhmann pues asientan este concepto que a mí me parece importante. ¿Cuál es la realidad real? Nos vamos a ubicar todos para seguir dialogando en lo que estamos. Entonces, este asunto de la realidad real, pues tiene peso aquí en mi explicación. Entonces, decía yo, el idealismo, la realidad, tiene sus propias determinaciones. Es decir, se reconoce que hay una realidad y esa realidad, pues está ahí latente, ¿no? La realidad está determinada por significados subjetivos e intersubjetivos. Cada uno de nosotros le da sentido al mundo, a nuestra realidad, a nuestras realidades, le damos sentido, le damos significado. Ese sentido y significado que aparentemente es personal, es individual, se llama subjetivo. Pero esto que ven aquí, subjetivo, es construido intersubjetivamente. Yo no puedo construir mi sentido de la realidad solita.
la construyo o la concibo, le doy sentido a mi mundo, porque gracias a mi interacción social con nosotros, si no yo no sabría ni quién soy yo. La identidad se construye por interacción social. Entonces, la identidad, la realidad en el mismo mecanismo perceptual también y sígnico se construye igual a partir de la subjetividad y a partir de las intersubjetividades, ¿verdad? Entonces, estoy en la perspectiva constructiva de la ciencia. Esta perspectiva trabaja sobre una visión subjetiva de la realidad. Entonces, aquí pueden ustedes empezar a ver estas distinciones entre la perspectiva positivista de la ciencia, donde está el mundo desmesurado en función de las ideas, ¿verdad? Y acá están las ideas por encima de la realidad o encima del mundo. Se le da un valor diferente a la perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva. Entonces aquí, es ese cuadrito. Estos círculos los simplifiqué porque los hemos estado en otros cursillos, en otros trabajos con estudiantes, diplomados, etcétera. Puse que la investigación es el posible conocimiento por procesos que se relacionan con 4 cosas. Cuando hacemos investigación necesitamos efectivamente una metodología, pero antes de la metodología no tiene sentido si no tenemos preguntas. Las preguntas vienen de una perspectiva de investigación, de una parte de la investigación que se llama epistemología, que es algo que arropa todo lo que es un investigador. Entonces es necesario generar preguntas, ¿verdad? Generar preguntas. Y para generar preguntas necesitamos leer, no estamos en blanco, las preguntas no vienen del aire, vienen de la lectura, vienen de mi reflexión, vienen de mi experiencia de vida. Entonces necesito teoría. Entonces la teoría también nos proporciona elementos con los cuales le damos sentido al mundo. Ustedes que son estudiantes, profesores que me escuchan, no venimos solos, ya tenemos un bagaje de vida, un bagaje conceptual, un bagaje experiencial. Y la teoría, nuestros propios prejuicios, nuestra manera particular de ver el mundo también impacta en la generación de ciertas preguntas. Y luego, pues para el efecto de la investigación necesitamos una metodología. Una metodología, pues que dé juego que nos permita dar respuesta a las preguntas que hacemos acá. Pero esas preguntas tienen relación con la realidad que está acá. Es decir, aquí están los círculos ordenados así, pero esas flechas dicen que esto es una cosa como si fuera esta imagen del ADN, ¿no? Que gira. La epistemología se nutre de la realidad se nutre de la epistemología, la teoría y la metodología. Entonces hay un mecanismo interdefinible entre esos 4 elementos cuando hacemos investigación. ¿Qué es conocer? Pues aquí, para entrar en el asunto del conocimiento y luego la metodología cualitativa. Conocer es una actividad, como nos podemos dar cuenta, elementalmente humana. Los otros seres vivos no conocen, no tienen esta capacidad elementalmente humana que se construye entre sujeto que estoy yo y el objeto, es decir, la otredad, la otra parte con la cual yo estoy en contacto. En investigación le llamamos objeto de estudio o le llamamos objeto de conocimiento. Este conocimiento se genera o se logra, que es conocer, estamos en eso, a partir de interferencias, de interferencias y de interacciones, ¿verdad? Quiere decir, de distintas configuraciones de información. O sea, lo que yo sé, lo sé y lo voy construyendo en el proceso, no lo sé y lo digo. O sea, hay procesos mentales, mentales, sociales, culturales que van, incluso biológicos, que construyen ese conocimiento como esa condición humana, como esa capacidad humana, elementalmente humana. Entonces, pues también todo este movimiento que hay aquí, interferencias, configuraciones de información, son a su vez producto de construcciones que tienen atribuciones, ¿no? Yo le doy más peso a unas cosas que a otro. Un estudiante le puede dar más peso a otras cosas, más sentido, más significado, por su experiencia, por su edad, por su contexto donde vive, a unas cosas diferentes a las mías. Entonces, el conocimiento es una actividad, eso llévenselo ya, elementalmente humana que se construye entre sujeto y objeto, ¿no? Que tiene un montón de procesos que están aquí centrados y que esos procesos tienen atribuciones. Atribuciones que yo, que soy el sujeto de mi conocimiento, le doy a esos objetos. O sea, yo les doy significado. Pero los objetos con los que yo me contacto también interfieren en mi construcción visual o perceptual de cómo concibo ese conocimiento. Entonces aquí puse esta dinámica, este sistema movible de acción de conocimiento, pues no para. Desde que estamos en el vientre materno, tenemos esa capacidad de desarrollo.
Bueno, ¿qué conocemos? Yo puedo decir que, pues, ¿qué conocemos del mundo natural, el mundo social, es decir, la realidad? A partir, como ya dije, de múltiples procesos, no solamente son múltiples, sino complejos, sistémicos, interdefinibles, recuérdense la del ADN, que nos permiten construir el sentido del mundo. El sentido del mundo y mi lugar en ese mundo. Nosotros nos angustiaríamos horrible si no supiéramos cuál es nuestro lugar en el mundo. Por eso a veces nos dan las crisis emocionales y mentales, porque perdemos nuestro lugar en el mundo. Se nos mueve el piso, decimos, no, espérate, ay, me hace se mueve el piso con esta crisis que tengo, estoy yendo a terapia. Entonces, cuando se mueve el piso es porque de pronto perdemos nuestro lugar en el mundo. Y cuando hay enfermedad mental y emocional grave, se pierde el sentido del mundo, de ahí los suicidios y, bueno, otras cosas que no vamos a entrar, pero tiene que ver con esto de alguna u otra manera. Bueno, creo que ayuda a decir que somos estudiantes, profesores y yo misma somos seres bio, psico, antropo, socioculturales, es decir, somos una complejidad. Nuestro sistema corporal, nuestro ser humano es un sistema complejo. Es otro sistema complejo, porque hay muchos sistemas complejos y somos sistemas de sistemas de sistemas complejos. ¿No? Por eso el conocimiento no es simple, es una construcción y es complejo. Los procesos que nos llevan a eso es complejo. Aquí es un esquema que atiende lo que estoy diciendo ahorita. El conocimiento es una construcción. El conocimiento no está dado. La investigación para eso sirve, para generar conocimiento. O un tipo de conocimiento que es riguroso, que es sistemáticamente construido, que tiene referentes empíricos, que tiene teoría, no tiene metodología, tiene algunos sistemas de verificación o de probación, de hipótesis, etcétera, etcétera. No siempre funciona con esos elementos que acabo de decir, pero este esquema ayuda a decir que el conocimiento, además de que es una construcción, ¿qué es eso? Es una construcción. Pues sí, yo misma soy una construcción de Carla Covarrubias, que intervino en mí en los factores de vida que me han circundado en mis 50 y pico años para ser la persona que yo soy. El conocimiento es lo mismo, es construido. Yo soy construido, ustedes también, nos construimos el paso de los años. Nuestras identidades, nuestras referencias de quiénes somos, etcétera, etcétera, son construcciones. ¿Ah? Somos seres, ya dije hace rato, o sea, biológicos, pero tenemos una carga cultural enorme, o sea, nos contienes. Somos parte de esa cultura, de la cultura, además de lo biológico, somos seres culturales. Entonces, el conocimiento, pongo aquí que es acción. Conocimiento es acción, no es un sistema de sistemas, no es una construcción que viene sola y está aislada, es acción. Pero también el conocimiento es producto, o sea, hay esas paradas de la ciencia produce conocimientos como productos, ¿no? Ahí tenemos el COVID, ejemplo clarísimo. Se produjo conocimiento sobre el COVID en marcha y pronto, rápido para mañana. Y ahí está el producto. Pero para llegar a ese producto necesitamos procesos especializados de formación académica de lo que hace un científico en cualquier área de conocimiento. En las ciencias físicas, naturales, en las ciencias sociales. El COVID tocó a las ciencias naturales y pues ahí está la medicina y ahí la investigación se hizo pronto y bien. Yo creo que los médicos lo hicieron bien, tan así que la pandemia pues está en aparente control, como que está en stand-by, ¿no? Pero sigue la pandemia. Y también el conocimiento sistema, ¿no? Y aquí es un sistema por lo que estoy diciendo. Imaginen esto que es un bucle, ese movimiento del ADN que trato de comunicarles. Por un lado está el sujeto que conoce y el objeto de su conocimiento, que para las ciencias sociales es un sujeto. Por eso la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales es que las ciencias naturales tienen un sujeto, un objeto que es diferente a nuestra condición humana. Pero las ciencias naturales y las ciencias sociales, nuestro objeto de estudio es un sujeto y eso es la diferencia. Nosotros no estamos abriendo una ranita, ni viendo una planta, ni un esquilín, ni la atmósfera, ni una estrella. Estamos atendiendo sujetos vivos como nosotros, como dije, psico, antropo, socio, culturales, igual que nosotros. Y esa es la diferencia con las ciencias naturales. Por lo tanto, las ciencias naturales no pueden ser trabajadas desde el mismo, por lo tanto, las ciencias sociales no pueden ser trabajadas en la investigación como las ciencias naturales. Entonces, aquí este esquemita empieza por aquí con poco, en la medida que vamos conociendo, va creciendo, y por eso el esquema me gusta, porque al final dice, más muy abajo dice que, bueno, no dice, pero digo yo, que el conocimiento es amplio, es infinito. Y aquí puse, bueno, hay sistemas de información, cuando un investigador trabaja, genera sistemas de información, hay relaciones de interacción, puse aquí todo hacia desconocer, porque estoy convencida por mi experiencia, por la literatura, de que el conocimiento es acción. Entonces,
Es lo que aparece en este esquemita. Y abajo en letras verdes aparece algo de lo mismo y entonces voy a seguir para continuar. Pues aquí, ¿qué más? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se compone la ciencia? Pues la ciencia es un ente regulador, ¿no? Que ofrece un sistema es un sistema de sistemas complejos de metalenguajes, es decir, conocimientos de conocimientos de conocimientos. Es una red de conceptos, es una red de conocimientos. Legitimado por una comunidad científica, por una comunidad epistémica, es decir, por especialistas. Cuando vamos a un congreso es lo que vamos a hacer un ejercicio de cómo mi conocimiento se pone en manos de una comunidad científica pues, para recibir comentarios, ¿no? O sea, esto no está bien, está errado aquí, está equivocado, oye, muy bien, esto considera tal cosa, etcétera, etcétera. La ciencia está formada por instituciones, agentes, o sea, instituciones, organismos, desde la OMS hasta todo lo que ustedes quieran, ¿no? El Instituto de Investigaciones, etcétera, no vamos a hacer la lista aquí, ni mucho menos. Agentes que son los científicos, las prácticas, lo que hacen los científicos, los haceres y sus discursos especializados que son producto de ese conocimiento que generan. ¿Para qué conocemos? Pues desde la ciencia se conoce para atender, fíjense bien, la investigación y el conocimiento tiene un sentido para el mundo, para nosotros como sociedad. Se conoce para atender los problemas sociales del mundo, la pobreza, todo lo que ustedes puedan tener aquí, idea, ¿no? Se llaman problemas de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación? Nos piden en el seminario de investigación. Yo se los pido a los estudiantes, sus profesores se los piden a ustedes. ¿Cuál es el problema de investigación? El problema práctico, ¿cuál es el problema? Nos ponen a problematizar el problema social que está allá afuera. Las drogas, los embarazos a temprana edad, en psicología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué conocemos? De la ciencia se conoce para atender los problemas sociales del mundo y se conocen para transformarlos, para hacer lo posible de que al transformarlos, pues logremos mejores condiciones de vida. La ciencia tiene la tarea de mejorar los estados de bienestar de las sociedades. Para eso conocemos. Ya, no sé, sin la ciencia que atendió al COVID, no sé dónde estaríamos, imagínense. En fin, la ciencia tiene tres principios. El principio epistémico, ¿no? Que es el que a través del cual generamos preguntas, es el qué de la investigación. El principio teórico, que es con qué qué lentes como esos que tengo yo. ¿Qué lente voy a utilizar para que me estoy planteando? Porque cuando me pongo los lentes con la teoría, veo más cosas y me pregunto más cosas. Entonces, gracias a la teoría puedo ver más cosas. Y además tengo unos referentes que me ayudan a orientar mis preguntas, porque las preguntas no van solas, van cargadas de las categorías teóricas que tiene un investigador. Y el otro principio es el principio metodológico, que es donde vamos a llegar a acertarnos en unos segunditos más. Principio metodológico. Principio epistémico, principio teórico, principio metodológico. El metodológico responde al cómo. Bueno, tengo unas preguntas acá, ¿verdad? Tengo teorías, tengo marcos conceptuales y ahora ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para resolver las preguntas? En lo abstracto, si mis preguntas me generan en una atmósfera para generar conocimiento, necesito teoría. Entonces tomo libros de acá sobre lo que yo necesito, pero necesito un camino. La metodología es una estrategia. La metodología tiene métodos, técnicas e instrumentos de registro que los vamos a mover de manera creativa en la investigación cualitativa para generar esas respuestas a las preguntas que tenemos. Aquí puse la investigación al estilo del conocimiento que vamos bajando. La investigación es la actividad para generar respuestas de conocimiento a preguntas precisas, lo acabo de decir, sobre la composición, las condiciones, la estructura. Es una definición de un autor que está aquí arriba, Jorge González, lo pueden seguir, está la bibliografía, lo súper recomiendo leerlo. Sobre la composición, las condiciones, las estructuras y los procesos que forman parte de experiencias, de nuestras experiencias y del entorno complejo y multidimensional de la vida física, es decir, de nuestra vida biológica, química, ¿no? Química, biológica, que pues también el bios, la vida es un proceso bioquímico. Nuestra vida psicológica, social, simbólica, ecológica. Aquí eso se parece, es una visión de la investigación muy, muy integral. La investigación no nada más un proceso de conocimiento del sujeto y del objeto, eso no, eso sí es la investigación, pero es mucho, mucho más que eso. Esta definición es poderosa, yo por eso se las puse aquí. Una cosa es, dice mi querido profesor González, una cosa es vivir y experimentar el mundo donde estamos todos, vamos, corremos, salimos, entramos, trabajamos, estudiamos, dormimos, comemos, nos paseamos, disfrutamos de la vida, y otra cosa es volverlo inteligible, es decir, volverlo comprensible, volverlo, explícame las cosas, ¿no? Cuando tenemos un problema social, lo que un investigador hace es explicar, comprender, investigar, conocer el objeto, luego explicar, volver a aquel mundo inteligible.
Es decir, claro, volverlo claro. Entonces, una cosa es padecer el mundo, padecer nuestras crisis emocionales, mentales, nuestra vida, los aprendizajes del mundo, y otra cosa es comprender el mundo para explicarlo. Bueno, voy al método, a la investigación cualitativa, voy acercándome ya. ¿Cómo lo he hecho, cómo ha hecho esto de generar conocimiento de la ciencia hasta hoy en día? Lo he hecho a través de por lo menos dos modos, dos caminos. Uno ha sido, en su primer momento, a través de la investigación cuantitativa, para explicar que la investigación cualitativa, hay que explicar también lo que no es la investigación cualitativa, que es la investigación cuantitativa. Entonces, la ciencia ha producido conocimiento, acabo de decir, por lo menos a través de dos caminos en su historia, según la filosofía de la ciencia y según mi experiencia como investigadora en mi formación académica. En un primer momento lo hizo a través de la investigación cuantitativa, basada en el famoso método científico. Si a ustedes les suena eso, yo creo que sí, porque todos hemos sido formados en esta perspectiva, este paradigma de la ciencia, el conocimiento científico. Yo me acuerdo haberlo escuchado por primera vez en la prepa, en tercer semestre, cuando llevé química, física, ahí se hablaba mi maestro del conocimiento, del método científico. Y ahora digo, mira, cuánto tiempo ha pasado, ya recuerdo, mi memoria va para allá. Esta investigación se basa, como ustedes saben, la cuantitativa se basa en un método que es cuantitativo. Y este método lo es usado para conocer la realidad, que está muy bien, porque el método sí da para conocer desde este enfoque algunas realidades de las ciencias naturales y realidades de las ciencias sociales. Usa un lenguaje matemático lógico deductivo, es decir, hay este tipo de investigación y de método, cuentan, pesan, miden, comprueban, verifican, formalizan, sacan frecuencias, cruzan variables, refutan, reafirman, comprueban hipótesis. Es una investigación para mí demasiado estructurada y rígida, pero funciona para algunos problemas de investigación. Funciona para las ciencias naturales, eso ni qué. Eso funciona. El surgimiento de la ciencia en el siglo XVI funciona con este modelo. Y también funciona para algunas áreas de las ciencias sociales, pero no funciona para todas las ciencias sociales. Eso es importante que también se lo lleven, como una idea fundamental de hoy. Trabaja en extensión y produce información de superficie. La sociedad las ordena, las tiene en su poder, ¿no? En su conocimiento, trabajando con técnicas en extensión. Ustedes ya se imaginan la técnica en extensión de este método, la de la encuesta, que es maravillosamente potente. Y se trabaja desde superficie. La encuesta no trabaja a profundidad, trabaja en extensión y en superficie. También muestrea y representa la realidad en porcentajes de gran impacto. Cuando leemos resultados de este tipo de investigación, hay muchos porcentajes de ciencias sociales que impactan, y ese porcentaje, si impacta, si es alto, si es bajo, si es medio, es interesante. Y explica la realidad generalizando pues los resultados. Entonces, es un tipo de investigación que se produce con el método científico, y que este método científico corresponde a una investigación que se llama investigación cuantitativa. ¿Qué es lo que más en la universidad, cuando llegamos a la educación superior, de pronto conocemos más? Y aquí me pidieron un apunte sobre la investigación y la metodología cualitativa. Bueno, para allá voy. Aquí pues son esos asuntos del método científico, sus dos características del método científico, que ya lo dijimos en la ficha anterior, pero les dejo una definición. Y hay dos características que son la falseabilidad y la reproducible, que es reproducible y es falseable. Igual como otras formas de hacer ciencia, nada más que, pues el método científico se ciña unos pasitos que son bien rigurosos, que son la observación, la inducción, las hipótesis y la experimentación, que a eso no vamos a entrar. Entonces sigo, mientras más distancia se tiene la realidad, pues con esta investigación cuantitativa, mientras más distancia se tiene la realidad, con la encuesta, imagínense, se define a priori, todo el instrumental se define a priori, por lo tanto tengo una distancia social ante el objeto que quiero investigar. Entonces, mientras más distancia se tiene, en esta perspectiva, se piensa, se concibe que es más objetiva la realidad, porque no está impregnada de mis prejuicios, ni de mi subjetividad. Cuando yo considero que un investigador no se puede desprender de sus prejuicios. En fin, hay un debate, pero no vamos a entrar en eso. Su técnica de investigación de la encuesta, el sondeo y el censo, que son estas técnicas que trabajan, como dije, en superficie y en extensión. Las ciencias naturales, que también ya lo he dicho, trabaja así, y una parte de las ciencias sociales. Hay una sociología que es muy cuantitativa,
Una historia también que es completamente positivista, la ciencia política, la economía, la demografía, no todas, pero sí hay estas ciencias sociales, por eso se llaman las ciencias sociales, porque hay muchas áreas de conocimiento que forman las ciencias sociales. Trabajan con este modelo. Entonces, cierro con esta perspectiva, esta es la perspectiva positivista de la ciencia. En el segundo momento, la ciencia ha trabajado con otros métodos, que es el método, con otros métodos, como dice aquí, que corresponden a otra forma de hacer investigación, que es la metodología cualitativa. Entonces, esos otros métodos, ¿cuáles eran? ¿A qué me referiré? Esos otros métodos son menos rígidos. Dije hace rato, el método científico es muy rígido y es muy exigente con sus principios sobre los cuales se genera ese conocimiento. Hay otros tipos de métodos que son menos rígidos y que también son estructurados y son menos estructurados, menos apretados. Requieren rigurosidad en su construcción, en su concepción y en su trabajo. Está el método cualitativo, no crean que porque es cualitativo, es holgado, es amorfo, pues yo defino todo. No, también hay rigurosidad, hay criterios de cientificidad para decir que la metodología cualitativa que utilice tiene criterio científico. Entonces, ahí está. Los otros métodos a los que me refiero son el cualitativo, el histórico, el crítico reflexivo, el comparativo, biográfico. Hay quienes, algunos autores colocan aquí, podrían colocar el método interpretativo, el método descriptivo, el método ¿cómo se llama? De inmersión, en fin, aquí puede caber muchos, depende del autor, depende de la bibliografía. Esta investigación cualitativa estudia la realidad a profundidad, a diferencia de la otra, de la cuantitativa, que es en extensión de superficie. Necesitamos trabajar en ciencias sociales objetos a profundidad. A ver, espérate, tengo 3 estudios de caso, tengo 5 familias. No, tengo una comunidad que tiene problemas X, Y, Z. Necesito sumergirme en ese universo. Entonces necesito trabajar a profundidad. Su instrumento de conocimiento y análisis es el lenguaje. El lenguaje que estoy utilizando, el lenguaje que tenemos las sociedades. Mi lenguaje de Carla Corbes como investigadora es lo que me permite a mí generar ese tipo de investigación. Es mi instrumento de conocimiento para generar la investigación, pero al mismo tiempo puede ser mi objeto de estudio, que lo hacen los lingüistas. Los lingüistas que corresponden a ciencias sociales y humanas, y humanísticas o humanas, estudian el lenguaje. Entonces el lenguaje además de ser un instrumento de construcción de conocimiento, es un objeto de estudio. Y eso no es cosa fácil, ¿eh? Esta investigación, este tipo de investigación que es cualitativa es hermenéutica. Hermenéutica es el principio que es una área de pensamiento de las ciencias sociales que permite que generar nuestra capacidad de interpretación. También es otra cualidad humana. Somos capaces de interpretar el mundo desde que estamos en el vientre materno. Los sonidos, las sensaciones, son interpretaciones del mundo. Cuando nos dedicamos a la investigación, pues entonces la hermenéutica, que es esta área, nos permite tomar conciencia de que un investigador de las ciencias, de las metodologías cualitativas, pues tiene que asirse de hermenéutica y de la heurística para generar interpretación. Y la heurística nos proporciona toda esta parte creativa de la investigación cualitativa o de las metodologías cualitativas. La hermenéutica es interpretación abierta a mi propia concepción de Carla Covarrubias y a mi colega y al otro, y si llevo investigación interdisciplinaria, pues me contacto por ejemplo, con un biólogo, que tiene intereses sociales en mi área, o con un psicólogo que hace psicología clínica, o yo con un sociólogo, un politólogo. Entonces, la hermenéutica permite generar caminos, construir puentes. Y la heurística es la parte creativa de la investigación académica. Una cosa es la hermenéutica, es interpretación, y la heurística es aquellos recortes que yo como investigadora de las ciencias sociales, en las perspectivas cualitativas, tengo que tomar decisiones. ¿Cómo le hago esto con esto? ¿Cómo mi pensamiento cognitivo da cierto a estos sistemas de sentido que yo quiero construir en mi investigación? Voy bajando y voy avanzando en el cierre. Esta investigación es descriptiva, la cualitativa puede ser descriptiva, interpretativa, es reflexiva, es constructiva en torno a la realidad. Transita de lo subjetivo, ya dije, de mi visión como investigadora, en diálogo con otro, entonces la convierto en subjetiva, tiene esa cualidad, y hasta llegar al conocimiento que es un objetivo, porque se pone siempre entre comillas, porque ese conocimiento puede ser reemplazado por otro conocimiento similar al mío, mejor construido, etc. Su fin es comprender, el fin de la investigación cualitativa, su fin es comprender y explorar la realidad antes que medirla y explicarla. O tiene otro interés, tiene el interés de comprender y explorar la realidad.
Y por lo tanto, pues conocerla, ¿verdad? Desde esa perspectiva cualitativa. Y la otra la quiere medir, la cuantitativa, y explicarla. No le importa, o sea, no tiene el interés de comprenderla. Lo que llaman en la sociología alemana, el Bergenstein. El Bergenstein significa comprender. El investigador o investigadora que tenga interés en la investigación cualitativa tiene que tener esa cualidad, esa convicción de que lo que le interesa es comprender la realidad, no solamente explicarla, porque cuando la comprendemos también la explicamos, pero un investigador cuantitativo lo que quiere es pedirle, sacar proporciones estadísticamente, deducir y pum, y explicar, entonces por lo tanto pasa esto, y no se implica en el proceso de investigación. Las técnicas de investigación las técnicas de la investigación cualitativa son, ya las conocen ustedes seguramente, la entrevista, la observación, la conversación, la participación directa, todos los encuentros cara a cara, las redes semánticas, todo eso tiene que ver con técnicas de investigación y forman este tipo de investigación lo que es la perspectiva de la constructivista, la investigación en ciencias sociales. Bueno, la relación de estas dos investigaciones, tipo de investigación cuantitativa y cualitativa, es que pues, son complementarias, ¿no? Necesitamos en ciencias sociales tomar en cuenta estas dos perspectivas porque la realidad es muy compleja y merece metodologías complejas. Produce distintos tipos de conocimiento. Ambas vías producen diferentes tipos de cientificidad, porque para los cientistas de la perspectiva cuantitativa, los cualitativos no hacen ciencia y hay todo un debate también en torno a eso. Entonces no hace falta casarse tanto con una perspectiva, más bien relajarse, de comprender los dos paradigmas y utilizar lo que me proporciona uno con el otro para tener lectura de la realidad mucho más objetivas, entre comillas, posible. Bueno, sigo para acá. El proceso de investigación lo tracé aquí, pues la realidad por un lado, para ir con el asunto de la metodología cualitativa. Por un lado tenemos la realidad y este proceso, la investigación es un proceso o son múltiples procesos que son de ida y vuelta como aparece aquí en estas flechas que quise decir. Y lo que obtengo acá es un conocimiento. Por un lado está la realidad, dice aquí, del lado de la realidad están las preguntas, los objetivos, los supuestos o hipótesis muchas veces. Está la teoría, porque cuando hacemos preguntas, ya dije, no vamos en blanco, tenemos teoría en nuestra cabeza. Si somos universitarios, tenemos texto leído o debemos tenerlos para mirar más cosas y hacer mejores preguntas. La metodología es ese puente, ese conjunto de puentes, ese sistema que me permite ir de la realidad a mi conocimiento. Entonces, en la metodología están los métodos, las técnicas y los instrumentos de registro. Y el conocimiento es el producto, como dije hace rato. El conocimiento es acción, que está aquí, ¿verdad? Pero también es producto. Es sistema, cuando yo regreso, porque cuando tengo un conocimiento, voy teniendo conocimiento en ese proceso, también puedo regresar a la realidad y cuestionar la realidad de otra manera, con otro enfoque. Entonces, por eso digo que el conocimiento es acción, es producto, es proceso y es sistema. Entonces, del lado del conocimiento tenemos los resultados, los datos, la teoría, la gran teoría, o el marco teórico que nos piden para interpretar los resultados. Entonces, este esquema pues, nos habla de un proceso de preproducción cuando tenemos un proyecto, de producción cuando estamos en trabajo de campo y postproducción cuando tenemos un conocimiento que generamos para publicar un artículo, hacer una tesis, un ensayo, lo que sea lo que sea en nuestras manos. Minutitos, dice aquí que la metodología cualitativa, por fin llegamos al punto que el profesor me pidió para la sesión de hoy. Para mí es muy importante lo anterior para que ustedes tengan esta perspectiva de la metodología cualitativa como un todo, no solamente la metodología cualitativa en sí y con sus partes internas y sus complejidades, sus desavenencias, sus bondades, sus potencialidades. Porque así como estamos en un momento histórico contemporáneo, pues tenemos una historia, ¿no? De siglos atrás. Entonces hay que tener conciencia de dónde venimos. Entonces, bueno, la metodología cualitativa es un conjunto, jóvenes profesores, de mi punto de vista, es un conjunto de estrategias implementadas en el uso de métodos, técnicas e instrumentos de registro en función de una pregunta de investigación o objetivo, que en teoría es pertinente hacerla porque nos va a ayudar a generar con sentido de realidad la investigación. También he dicho en otras ocasiones que la metodología es una caja de herramientas. Imagínense una caja de zapatos que tienen, en lugar de zapatos, tiene herramientas que les van a ayudar al usarlas, esas herramientas, al usarlas empáticamente con respecto a las preguntas que tienen y con la aspiración que tienen de generar ese conocimiento, van a hacer un conjunto, van a engranar y van a utilizarlas para generar ese conocimiento. Entonces, la metodología es una caja de herramientas, un conjunto de estrategias
Entonces, cada investigador en la metodología cualitativa mueve su instrumental metodológico como, no como le parezca, como le va indicando la realidad, su conocimiento, su experiencia, como va comprendiendo cómo lo hicieron otros, porque para la investigación cualitativa, como van a ver, no hay recetas de cocina, ahí va. Generalidades, ahora sí, generalidades de la metodología cualitativa. Dije generalidades, ¿será que tres cositas y ya? ¿O serán características? Bueno, así se llama la charla de hoy, la conferencia, pero pienso que esas generalidades se refieren a lo siguiente. Son como caracterizaciones, ¿no? De lo que es la metodología cualitativa. Yo considero que la metodología cualitativa es un proceso o un camino reflexivo. Decía arriba que es una caja de herramientas, pues esa caja de herramientas no va sola, lleva procesos múltiples y caminos reflexivos, no son caminos de que voy aquí, voy para allá, ya tengo mi planeación, ya sé qué hacer, no. Significa que voy de aquí hacia allá, pero en ese proceso puedo mover muchas cosas. Depende como yo vaya viendo. La investigación cualitativa requiere tomar decisiones en ese proceso de ida y vuelta. En ese proceso de conocer, tomo decisiones desde mi punto de vista que me parecen pertinentes, no son arbitrarias esas decisiones, son pertinentes y son con criterios básicos. ¿Por qué hice esto y no hice esta otra cosa? Porque claro, con la encuesta, pues yo ya sé, la aplico, la levanto en no sé cuántos casos en la población y ya tengo el resultado. En este caso no. Entonces, requiere diseño. La investigación cognitiva requiere diseño, requiere control. No vamos a hacer lo que queramos, requiere control. ¿De acuerdo con qué? Con las preguntas. La metodología tiene que estar a la altura de esas preguntas y de esos objetivos. Y de la teoría que voy a utilizar, porque no podemos trabajar sin teoría, ya dije. Entonces requiere diseño para generar pues, los sistemas de información que yo necesito construir, mis datos. También requiere la metodología cualitativa de un conjunto de estrategias de acción para generar conocimiento. O sea, yo tengo que tomar acción. No voy a hacer investigación cualitativa desde mi escritorio de mi casa, que no estoy ahorita. Tengo que ir donde están las cosas, ¿no? El mundo que quiero conocer, donde me tengo que sumergir, tengo que ir para allá. No lo puedo hacer desde acá, y menos en línea. No se puede, no hay manera. Tenemos que regresar poco a poco a los universos naturales para que un investigador de ciencias sociales pueda generar esas estrategias de acción con un diseño anterior. Implica tomar decisiones, como le dije. Demanda una actitud creativa. De verdad, la investigación cualitativa requiere mucha creatividad y requiere invención y requiere lógica también. No vamos a inventarnos la investigación, vamos a trabajar con una lógica que nos ayude a articular A con B, tiene que ver con C. Y ahí hacemos la conjetura. Por lo tanto, y uno puede deducir un conocimiento, una interpretación. Para no irnos muy alto en el asunto de la investigación cualitativa. Demanda una actitud creativa del investigador y el uso de su instrumental técnico. Y por lo tanto requiere vigilancia. Aparte de todo, aparte de lo que hay que hacer, que es un trabajo artesanal, con rigor metodológico, con el apoyo conceptual y con las preguntas de investigación, además una investigadora como yo o como ustedes, tenemos que vigilar nuestro proceso de andar construyendo esos datos y ese conocimiento que estamos en boga por construir o que ya lo hemos construido. Necesitamos vigilar. Vigilar significa darme cuenta de dónde voy. Si estoy siendo muy holgada, muy holgado, mi conocimiento se va a caer, no me va a funcionar, ¿no? El COVID funcionó porque requirió una estrategia emergente de las ciencias naturales, de los biólogos, de los médicos, que se sostuvo perfectamente por el tipo de investigación que se hizo, que está basado en conocimiento científico. Pero la investigación cualitativa que se hace con esos otros métodos, hay que tener mucha rigurosidad. Acá para mí dije, es muy rígida la investigación en las ciencias naturales, pero así lo requiere el objeto. Así lo requiere el objeto de las ciencias naturales, ser rígida, que sostenga. Y acá en las ciencias naturales necesitamos metodologías con rigor metodológico, sistemáticamente construidas, cuidadas, observadas, sostenidas, si no, no va a dar el conocimiento. Para eso tenemos técnicas, instrumentos y necesitamos, como dije, vigilar nuestra construcción. La metodología cualitativa demanda una actitud de búsqueda. Necesitamos buscar, porque si no buscamos, si no abrimos nuestra percepción, nuestros sentidos, no vamos a encontrar, no vamos a ver, no vamos a darnos cuenta
las cosas. Ponemos nuestro hallazgo ahí, pero si no contactamos con aquella persona, si no nos dejamos ir, llevar, si no participamos, si no entramos, no nos vamos a dar cuenta. Intentamos buscar. Buscar y voy descartando, pero voy buscando, al que busca encuentra. ¿Eh? Si un dicho que dice así, la metodología cualitativa no hay recetas de cocina, por lo tanto tiene sus desafíos, grandes desafíos la investigación cualitativa. No es cosa fácil. Parece que hago una entrevista, bueno, puedo hacer una entrevista o una investigación de la comunidad rapidita, pues sí, pero eso no es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es mucho más, bueno, va un poco en los temas que estoy diciendo, ¿no? Que estoy anotando aquí. Tiene un método basado en un procedimiento, hay una perspectiva, la metodología cualitativa no hay recetas de cocina, por eso es difícil. Para mi experiencia, es mucho más difícil hacer investigación cualitativa que investigación cuantitativa. Lo otro ya está definido a priori, como dice aquí, ¿no? Hay una receta, acá, para la perspectiva cuantitativa, sí hay una receta de cocina, tiene un método basado en un procedimiento a priori que ya se sabe, y la realidad se tiene que someter a este método, a la observación, para hacer una pregunta, generar hipótesis, para hacer la experimentación, las conclusiones. Pues eso sí es una receta de cocina. La cualitativa no hay. Todas las metodologías son construidas por el sujeto que conoce. Esta receta de cocina, que es el método científico, también es un método construido y es válido, está validado en todo el mundo, en todo el mundo, en todas las sociedades. Y funciona bien para las ciencias naturales y para algunas partes de las ciencias sociales. ¿Y qué más aparece aquí abajo? Nada, cerraría diciendo que los métodos de la investigación cualitativa son muchos, hay pues algunos, cualitativo, el etnográfico, el histórico, el de historia oral, el comparativo, crítico reflexivo, biográfico, autobiográfico, exploratorio, descriptivo, y la lista puede ser larga. ¿Eh? Las técnicas son las herramientas con las que volvemos operable la investigación. La investigación no tiene caso, el método no se ve, no lo vemos. Además, ni la técnica es la parte más puntual, la podemos observar cuando estamos conversando con alguien, una técnica es la conversación en lo cualitativo, entonces la podemos observar porque hay una situación de dos personas intercambiando discursos, pero las técnicas son la parte más puntual del proceso de investigación. El método no lo vemos, pero es un acercamiento. Yo voy a la comunidad, me dispongo a conocer, me involucro con este proceso, con la junta de los campesinos, empiezo a involucrarme poco a poco. Son la parte más concreta, pues, del proceso de investigación. Con ellas se generan distintos tipos de datos. No le mismo generar una red semántica que una entrevista, o que una historia oral, etcétera, etcétera. Las técnicas deben ser coherentes con sus métodos. Con el método, si es cualitativo, o con los métodos, porque hay investigaciones en lo cualitativo que solamente usan el método cualitativo, y no usan el comparativo, o no usan el crítico reflexivo, etcétera. Entonces, hay que ser muy coherentes con respecto a las técnicas y al tipo de investigación. Y voy cerrando. Los instrumentos de registro de esta materia son la materialidad, la parte más visible, más palpable. Pueden ser libretas, cartulinas. Como yo aprendí esta investigación, ahora ya uso plataformas digitales que también me permiten registrar los datos, anotar datos. Es el sistema de notación de datos. Es conveniente utilizar varios sistemas varios instrumentos de registro, porque no nos basta. Uno tiene que ser creativo y anotamos unos datos para una cosa en libretas, en matrices, etcétera, etcétera, en muchos instrumentos de registro que nos permiten registrar justo los datos. Las entrevistas las grabamos, las subimos a una carpeta en en Google Docs, etcétera. Algunos instrumentos de registro pueden considerarse productos de investigación, como las entrevistas, una red semántica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los instrumentos de registro son la evidencia de que la investigación ha sido realizada y que mostramos yo que soy profesora también de la universidad, en el nivel superior, los chicos tienen que mostrar cuáles fueron sus instrumentos con los datos ahí puestos, ¿verdad? Las gráficas, los insumos que generaron para sus investigaciones. Creo que esto da para que ustedes quieran hacer una pregunta, una conversación, un punto de vista, externarlo. De mi parte, voy a dejar de compartir para dialogar un poquito. Si quieren 5 minutos, 10, lo que el tiempo nos dé. Adelante, aquí estoy, aquí sigo. Los estudiantes están por ahí. ¿Alguien quiere hacer un comentario, profesor? Adelante. Bien, gracias, doctora. Jóvenes, tenemos ahorita el tiempo para que puedan hacer las preguntas o planteamientos para la doctora. Y los escuchamos.
Si tienen algún comentario, alguna confusión, alguna pregunta de su experiencia de investigación, sé que los están preparando para el examen general de conocimiento, de egreso, perdón, de egreso, que están en octavo semestre, que son estudiantes de pedagogía. Pues nada, el espacio fue mío, ahora es suyo, adelante. Hay una pregunta, estudiantes para confirmar el sistema. Ya. Yo sé que a veces es como difícil comenzar, pero no hay mejor cosa que animarse, porque es actitud de un estudiante que está en la universidad, que quiere mejorar sus conocimientos y pues, decía mi profesor, mientras alguien se anima, levanta la mano o toma el micrófono, yo puedo seguir hablando, pero mi profesor decía, ay, no hay preguntas tontas, o sea, ay, que me va a dar vergüenza preguntar, no hay preguntas tontas, o sea, antes no estábamos tan conscientes del asunto del género, pero se decía, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, entonces pueden preguntar, lo que pregunte uno les iba el otro, y así podemos hacer un dialoguito de 2 minutitos, 3, 5, lo que sea necesario, yo aquí estoy, el profesor tiene su tiempo y ustedes también. O yo les pregunto, ¿fui clara? A ver, ¿fui clara o les di elementos que ustedes necesitaban comprender de la investigación cualitativa? Es una pregunta. ¿Sirvió que les hablara un poco del contexto de la ciencia, el conocimiento? ¿Ayudó como a organizar un esquema mental? ¿Les ayudó? Pregunto. A lo mejor pueden ponerle chat, sí nos ayudó, nos confundió. Antes que nada, agradecer su participación, agradecer tu información. Bueno, espero que haya sido información valiosa para ustedes. Dice aquí, gracias por la información, me parece muy clara y concisa. En ocasiones en mi proceso de investigación llegué a considerar que la investigación cualitativa no sería suficiente, pero ahora mi proyecto me ha dado resultados muy buenos. Claro, lo ideal sería, profesionalmente, lo que yo recomiendo es ver la investigación cualitativa y cuantitativa como complementarias, siempre complementarias. A veces hace investigación cualitativa para generar diseño de lo cuantitativo, o es al revés. ¿Han oído ustedes hablar de métodos mixtos? O investigación interdisciplinaria es una investigación que convoca a trabajar desde diferentes áreas del conocimiento con diferentes metodologías, combinando diferentes técnicas de investigación. Es padrísimo, pero es muy complejo. Yo tengo 2 experiencias de investigación así y no es fácil, pero es muy conveniente ir poco a poco trabajando en esa conjunción de perspectivas de la investigación científica. Adelante, ¿alguien más? A ver, voy al chat, dice aquí, antes que nada agradecer, no, muy bien. Les agradezco sus agradecimientos, pero creo que agradecería más si hicieran alguna pregunta. Y si no, pues está bien, ¿verdad? A veces no hay preguntas que hacer, yo entiendo también eso. Muy bien, pues sigan con su investigación cualitativa. Ojalá el examen, esto que di les dé elementos, les puedo facilitar la presentación con mucho gusto, su profesor, él se las puede distribuir, la pueden revisar con más calmitas y después si hubo una pregunta me pueden contactar. Esto fue como una clase de metodología rapidita, ¿verdad? Porque sabía que es para estudiantes y creo que dejar algo a ustedes pues también vale la pena porque luego uno regresa al material y puede uno ver las cosas que se dijeron aquí. Muy bien, profesor, usted tiene la palabra, Luis Alberto, adelante. Bien, doctora, pues si no hay alguien más que quiera externar alguna pregunta aquí con la doctora, pues voy a permitirme compartir la pantalla para mostrar la constancia. ¿Sí se visualiza? Bien, dice Universidad de Colima, Dirección General de Educación Continua, otorga la presente constancia a la doctora Carla Yolanda Covarrubias Cuellar por su destacada participación como conferencista presentando generalistas de la investigación cualitativa, realizada como parte de las actividades del programa de reforzamiento de contenidos disciplinares del EGEL Plus Edu, dirigida a las y los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Pedagogía el 3 de junio del 2022, con duración de 1 hora y media. Atentamente, Estudia Lucha Trabaja, Colima, México, junio de 2022, firma maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director de Educación Continua. Pues muchas gracias, doctora, por... Muchas gracias a ustedes que me invitaron. Ahí tienen los contactos de los estudiantes. Siempre es bueno extender estos lazos académicos entre facultades, ¿verdad? Yo imparto seminario de investigación. Agradezco la invitación, el reconocimiento también. Está muy bonito. Gracias. Y pues seguimos entonces, ¿verdad? Porque a veces
Las personas, los estudiantes requieren ese momento de digestión de las cosas. Pero bueno, a veces también hay preguntas que surgen así. Agradezco muchísimo la invitación, que estén bien y pues seguimos, ¿verdad? Gracias, doctora. Que tenga un bonito Gracias a día y ustedes. gracias a los demás estudiantes que participaron.